Necesitas poner tu vida en orden. No esperes hasta enero para comenzar, ni hasta el próximo lunes. El único momento en el que tienes poder de acción es ahora. En este video vas a entender cómo pequeñas decisiones diarias pueden reorganizar por completo tu mundo interior. No necesitas grandes saltos, solo asumir el control de tu mente, de tus palabras y de tus actitudes. Eso es lo que te hace capaz de cambiar todo a tu alrededor. Los estoicos lo sabían hace más de 2000 años. No es el destino lo que cambia primero, es la mente. Cuando la mente se organiza, la vida empieza a alinearse. Cuando actúas con disciplina, el caos pierde fuerza. A partir de ahora, vas a descubrir el poder de poner cada parte de tu vida en su lugar. La mente, las emociones, las palabras y el propósito. Cada lección es un paso para reconstruir tu base interior, retomar el enfoque y vivir con más presencia, claridad y dirección. Así que haz de la hora tu punto de giro, porque nada cambia de verdad hasta que decides cambiar. Empecemos. 1. Una cosa a la vez. La mente lo quiere todo al mismo tiempo: resolver, arreglar, entender, controlar. Y es justamente por eso que se pierde, porque cuando intentas abrazar el mundo de una sola vez, terminas dejando que todo se caiga. El desorden no está en el mundo, está dentro. Nace de la prisa, de la exigencia, de la comparación con lo que aún no es. Pero la verdad es simple: no tienes que hacerlo todo hoy, solo necesitas hacer lo que está a tu alcance ahora, con presencia, con atención, con verdad. Marco Aurelio decía: concéntrate en cada minuto, como un romano, en hacer lo que tienes delante con seriedad y justicia. Él no hablaba de perfección, sino de enfoque, porque el poder no está en hacer mucho, está en hacer una cosa a la vez, pero con el alma. Piensa en cuántas veces te has sentido paralizado intentando resolver todos los problemas de una sola vez. La mente se agita, el pecho se aprieta, y sientes como si la vida fuera demasiado grande para caber en tus manos. Pero el secreto está justamente ahí, en soltar el control y volver a ver lo que es pequeño, lo que es posible. La vida es un mosaico. Cada gesto es una pieza. No necesitas ver la imagen completa, solo colocar la siguiente pieza en el lugar correcto. Así es como el caos se convierte en dirección. La confusión nace de la prisa, pero la claridad nace de la presencia. Y cuando dejas de intentar resolverlo todo, comienzas realmente a resolver algo. Los estoicos creían que la mente concentrada es invencible, porque hace lo que debe hacerse sin perderse en suposiciones. Y esa es la verdadera fuerza, el poder de estar completo en un solo acto. La próxima vez que el miedo te paralice, respira y dite a ti mismo: solo necesito dar el siguiente paso. Y entonces, hazlo. No el paso perfecto, sino el paso posible, porque así es como ocurren los grandes cambios, un movimiento pequeño, repetido tantas veces que un día se convierte en destino. Escribe aquí en los comentarios: me enfoco en lo que puedo hacer ahora. Porque quien aprende a actuar con presencia descubre un poder que el mundo moderno ha olvidado: el de transformar lo imposible paso a paso. 2. Un día sin quejarte. Intenta pasar un solo día sin quejarte. Parece sencillo, pero es uno de los ejercicios más transformadores que puedes hacer, porque la queja no cambia el mundo, te cambia a ti, y siempre para peor. Cada vez que te quejas, incluso en silencio, el cerebro entiende que el mundo es un lugar hostil. Se adapta a eso, crea nuevas conexiones basadas en el miedo, en la rabia, en la impotencia. Y cuanto más refuerzas esas conexiones, más se convierten en tu patrón emocional. Es como si, con cada palabra amarga, se abriera una grieta dentro de ti. Y, poco a poco, la estructura que te sostiene empieza a desmoronarse, sin que lo notes. La neurociencia llama a esto
plasticidad negativa. El cerebro moldeándose al hábito de la queja. Pero los estoicos ya lo sabían hace más de 2000 años. Decían que cada pensamiento es una herramienta de construcción o de destrucción, y que la palabra es el instrumento más poderoso del alma, que crea o contamina el espacio donde vives. Marco Aurelio escribió: «Si el plato está amargo, no lo comas». Y añadía en sus escritos: «No seas el oído de las quejas ajenas, ni el eco de tus propias lamentaciones». Porque el problema de la queja no es el sonido, es la energía. No se apaga después de hablar, queda flotando dentro de ti como humo que envenena el propio aire. Contamina el pensamiento, el cuerpo y hasta la manera en que ves la vida. Y con el tiempo, el mundo deja de ser lo que es y pasa a reflejar lo que repites. Es como si el cerebro hubiera aprendido a ver la vida a través del filtro de la escasez. Por eso, haz la prueba. Elige un objeto, una moneda en el bolsillo, un anillo, un reloj, y cada vez que te sorprendas quejándote, cambia ese objeto de lugar. Al principio parecerá una tontería, pero pronto te darás cuenta de lo adicta que está la mente a quejarse y de cuánto ese hábito drena tu energía vital, alejándote de la claridad, de la gratitud y de la paz. Esa práctica transforma lo invisible en físico. Empiezas a sentir el peso de cada palabra y entiendes que quejarse es como soplar cenizas sobre tu propio fuego. La llama se apaga y la vida pierde su brillo. La vida obedece leyes invisibles y una de ellas es la ley de la compensación. Todo lo que envías regresa de alguna forma, creando un equilibrio natural en el universo. Quien se queja atrae más motivos para quejarse. Quien agradece atrae más razones para agradecer. La vibración que emites es la invitación que el universo acepta. La queja es ruido, la gratitud es sintonía. Y cuando cambias la sintonía, todo comienza a alinearse a tu alrededor. La paz, la intuición y hasta las oportunidades parecen encontrar un camino más fácil hacia ti, porque tu interior deja de ser resistencia y vuelve a ser receptividad. Por eso, intenta un día sin quejarte, un día solo observando, aceptando y actuando con serenidad. Cambia el ¿por qué me pasó esto? Por ¿qué está intentando enseñarme esto? Cambia el juicio por la curiosidad, la queja por la presencia. Vas a sentir el silencio expandiéndose dentro de ti y junto con él una paz que hacía mucho estaba dormida, porque cuando dejas de alimentar el ruido, lo esencial vuelve a hablar. 3. Aprende a perdonar. Ningún dolor que hayas sentido fue pequeño. Cada herida dejó marcas reales y no tienes que fingir que no dolió. La herida no desaparece porque la ignores. Sana cuando decides mirarla con conciencia. Pero revivir el dolor todos los días es como cargar un carbón encendido en las manos, creyendo que en algún momento quemará al otro. Al final, solo te quema a ti. Y lo más cruel es que ese dolor, con el tiempo, deja de venir del hecho en sí y empieza a venir del hábito de revivirlo. El perdón no es olvido, es liberación. No es decir, todo está bien, sino decidir, esto no va a encarcelarme más. Es renunciar al papel de víctima, no porque el otro merezca paz, sino porque tú mereces descanso. Hay momentos en los que quedamos atrapados, esperando una disculpa que nunca llega, esperando que el otro entienda lo que hizo, reconozca el error, repare el daño. Pero eso, por más justo que parezca, no está bajo nuestro control. Y mientras la mente espera, el corazón envejece. El tiempo pasa y el pasado sigue tirando de ti por los tobillos, y el presente queda olvidado, asfixiado. Epicteto llamaba a esto la dicotomía del control. Hay cosas que dependen de nosotros y hay cosas que no dependen.
No controlas el arrepentimiento ajeno ni el comportamiento de los demás, pero sí controlas lo que haces con lo que pasó. Y eso es poder. El perdón, en realidad, es la forma más profunda de autocontrol, porque exige dominio sobre el propio dolor y no sobre el otro. Mientras no perdonas, vives encadenado a lo que ya pasó. Es como caminar con una bola de hierro atada a los pies, arrastrando el peso de algo que el otro quizás ni siquiera recuerda. Y lo peor es que esa cadena no está afuera, está adentro, atada a la mente, a la memoria, a la emoción que se repite en cada intento de entender la misma situación. Perdonar es decir, suelto esta cadena. No porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces volver a respirar, porque la paz que buscas no está en escuchar perdóname, está en elegir seguir adelante. Es el momento en que dejas de pedir justicia y empiezas a desear libertad. Piensa cuántas veces perdiste la hora esperando que el pasado cambiara. Cuántas veces dejaste de vivir algo hermoso porque aún cargabas el dolor de algo antiguo. El rencor crea un velo entre tú y la vida, te hace ver el presente con los colores de lo que ya pasó. Y mientras eso no cambie, nada verdaderamente nuevo ocurre. Ese sentimiento se convierte en una prisión con las puertas abiertas, pero eres tú quien debe atravesar la salida. Marco Aurelio decía, la mejor venganza es ser diferente de quien causó el mal. Y eso es lo que hace el perdón. Te eleva por encima de lo que te hirió. No borra el pasado, pero cambia su significado. Transforma el dolor en sabiduría, la pérdida en fortaleza y el recuerdo en gratitud por lo que te hizo crecer. Hoy, mira hacia adentro e identifica tus bolas de hierro. Respira profundo y dite a ti mismo, tengo la llave y desde hoy me libero. Porque el perdón no cambia el pasado, cambia el peso que el pasado tiene sobre ti. Y cuando esa carga cae, lo que queda es ligereza, claridad y la libertad de recomenzar entero. 4. Asume tu responsabilidad. No estás a merced de la suerte. Nada en tu vida sucede completamente al azar. Todo lo que llega a ti trae una elección disfrazada, y ahí es donde habita tu poder y también tu libertad. Pero es fácil olvidarlo. Cuando algo sale mal, la mente corre a culpar. A veces culpas al destino, culpas a los demás y, muchas veces, a ti mismo. Nos quedamos atrapados en el ciclo de la justificación, repitiendo historias viejas, buscando razones que alivien el dolor, pero que también nos alejan de la solución. Nos quedamos quietos tratando de encontrar un culpable, cuando lo que realmente necesitamos es encontrar una dirección, porque culpar es cómodo, actuar es transformador. Y toda transformación exige un precio, el abandono de las excusas. Epicteto decía, culpar a los demás es ignorancia, culparse a sí mismo es progreso. Pero el sabio no culpa a nadie, actúa. Esa es la diferencia entre quien vive en el pasado y quien construye el futuro. La culpa te ata, la acción te libera. La culpa es el peso de quien observa su propia vida desde fuera. La acción es la fuerza de quien decide volver al centro y tomar el control de su destino. Asumir responsabilidad no es cargar peso, es recuperar el mando, es recordar que, por más difíciles que sean las circunstancias, siempre hay algo que depende solo de ti. Tu actitud, tu respuesta, tu manera de interpretar y reaccionar. La responsabilidad es el acto supremo de libertad. Es decirte a ti mismo, no puedo controlar todo, pero sí puedo controlar lo que hago con lo que tengo. Muchos pasan la vida esperando que algo cambie. La pareja, el trabajo, el tiempo. Pero lo que realmente cambia el destino es cuando decides cambiarte a ti mismo. Cuando entiendes que no eres víctima de la vida, sino aprendiz de ella. Es cuando dices, basta de reaccionar, ahora actúo. El estoicismo enseña que no controlamos lo que sucede,
pero sí controlamos lo que hacemos con lo que sucede. Y esa conciencia es el inicio de la verdadera libertad. La responsabilidad es el terreno donde florece la fuerza interior, porque cuando tomas el mando, hasta el dolor encuentra propósito. Asumir responsabilidad es como encender una luz dentro de un cuarto desordenado. Al principio es incómodo ver lo que está fuera de lugar, pero solo con luz puedes ordenar y paso a paso el desorden se transforma en claridad. La luz, en este caso, es la conciencia. Y cuanto más la enciendes, más te das cuenta de que el desorden nunca fue el problema. Fue solo una invitación a la organización interior. Así que deja de buscar culpables. El pasado no necesita más análisis, necesita dirección. Lo que hiciste puede servir como aprendizaje, pero no debe seguir siendo una prisión. Lo que importa ahora es el próximo movimiento, el próximo gesto consciente. Porque la vida no vuelve a empezar cuando todo se resuelve. Vuelve a empezar cuando decides actuar, incluso en medio de la confusión. Asume el control de tus emociones, de tu tiempo, de tus decisiones. No por obligación, sino por amor propio. Porque amarte es dejar de tercerizar tu felicidad. Nadie va a vivir esta vida por ti. Nadie va a sanar lo que solo tú puedes enfrentar. Nadie va a elegir por ti el camino de la lucidez. Escribe aquí en los comentarios: hoy elijo actuar en vez de culparme. Porque en el instante en que reemplazas la culpa por la acción, el peso se convierte en propósito y lo que antes era caos empieza a convertirse en destino. 5. No dejes nada incompleto en tu vida. Nada roto, nada fuera de lugar, nada pendiente dentro de ti. La armonía comienza cuando lo que está afuera refleja lo que está adentro, y lo que está adentro por fin encuentra paz. Los estoicos enseñaban que vivir bien es vivir con atención total al presente. Marco Aurelio decía: en cada acto detente y pregúntate a ti mismo, ¿estoy haciendo esto con el alma? Esa es la esencia del orden. Estar completo en cada gesto, consciente de cada elección, comprometido con el ahora como si cada acción fuera una ofrenda a la propia vida. El orden no es rigidez, es respeto por uno mismo. Es el cuidado silencioso de quien entendió que todo lo que se descuida, tarde o temprano, cobra un precio. No se trata de perfección, sino de presencia. La vida empieza a alinearse cuando te niegas a dejar cabos sueltos, cuando decides no empujar para mañana lo que ya pesa hoy, no disfrazar lo que debe ser enfrentado, no esconder lo que necesita ser sanado. Es en ese momento cuando nace la madurez, cuando entiendes que cada asunto pendiente emocional o material es una puerta que te impide avanzar. Mira a tu alrededor. Todo lo que está desordenado afuera es un espejo del caos que quedó sin voz aquí dentro. Un armario desorganizado, una promesa olvidada, una conversación postergada. Son pequeñas grietas por donde se escapa tu energía. Y mientras más lo pospones, más denso se vuelve el aire, más distante se siente la ligereza. Pero cada vez que limpias, organizas o terminas algo, un pedazo de tu caos se calma. La claridad externa devuelve poder interno, porque el orden no es estética, es energía, es espiritualidad, es el reflejo de una mente que decidió tomar el mando. El simple acto de poner algo en orden es un símbolo de renacimiento. Es tu manera de decir, en silencio: todavía me importo a mí mismo. Empieza por los detalles. Cierra ciclos, arregla lo que está roto, perdona lo que quedó suspendido. Cambia el olvido por presencia, cambia la prisa por intención, cambia el descuido por conciencia y sobre todo permanece presente en cada minuto, porque la conciencia plena transforma hasta el gesto más simple en una práctica espiritual. El orden es una especie de oración sin palabras,
Cada actitud coherente es una afirmación de fe en el propio camino. Los estoicos sabían que una vida en orden es una mente en paz, y que quien domina su propio espacio domina también sus pensamientos. Marco Aurelio escribía que el alma se vuelve del color de los pensamientos, y cuando tus pensamientos están limpios, tu alma se expande. Por eso, limpiar, organizar y restaurar no es solo arreglar la casa, es devolverle brillo al espíritu. Así que pregúntate hoy, ¿qué en mi vida está pidiendo ser restaurado? Y ve, empieza, un gesto, un objeto, una decisión. Cada ajuste es una forma de decirle al universo, estoy listo para lo nuevo. Escribe aquí en los comentarios, hoy elijo poner mi vida en orden, porque cuando nada falta, todo empieza a fluir, y la vida finalmente encuentra el espacio que necesita para recompensarte. La vida siempre favorece a quien está preparado, y estar preparado es eso, no dejar nada incompleto, ni por fuera ni por dentro. 6. Cree en tu valor. La duda es una de las formas más silenciosas de autosabotaje. Se disfraza de prudencia, de humildad, de no sé si estoy listo, pero en el fondo es miedo. Miedo de ser quien eres. Miedo de reconocer tu propia fuerza y no saber más cómo esconderte detrás de la fragilidad. Es fácil admirar a los demás. Es casi automático creer en los logros, en las palabras y en los talentos ajenos. Pero cuando es tu intuición la que habla, tú dudas, cuestionas, racionalizas, pospones, como si necesitaras una autorización invisible para vivir lo que el corazón ya decidió. Cuando la vida te llama a dar un paso más grande, desconfías. Cuando algo dentro de ti dice, es por aquí, la mente se apresura a callar. Y así, sin darte cuenta, te alejas de ti mismo. Sigues consejos que no tienen sentido, buscas aprobación en lugares vacíos y vas moldeando tu propia luz para encajar en las expectativas de los demás. Y el precio de eso es alto. Cada vez que dudas de ti, un pedazo de tu confianza se fragmenta. El alma se acostumbra a pedir permiso para existir, y la llama que un día ardía fuerte empieza a vivir de chispas. Pero la verdad es simple y dura. Quien no cree en sí mismo vive sirviendo a las creencias de los demás. Y lo peor, empieza a ver su propia vida con los ojos de quien nunca tuvo el valor de cambiar la suya. Los estoicos lo sabían, enseñaban que el hombre sabio es aquel que escucha su propia razón y no el coro de las voces externas. Marco Aurelio decía, mira hacia adentro. La fuente del bien está en ti. Y esa es una de las verdades más grandes que se han escrito, porque mientras no reconozcas tu valor, seguirás buscando afuera lo que solo existe dentro. Creer en ti mismo es un acto de valentía. Es mirar al espejo y dejar de ver lo que falta, para finalmente ver lo que sobra: fuerza, potencial, historia, resiliencia. Es dejar de ser el reflejo de las expectativas ajenas para convertirte en el reflejo de tu propia verdad. No se trata de ego, sino de conciencia, de recordar que tú eres el único responsable de validar tu propia vida. Hasta Jesús fue desacreditado en su tierra natal. La gente lo veía crecer y decía, es solo el hijo del carpintero. Y por eso hizo allí pocos milagros, no por falta de poder, sino porque donde no hay fe, lo imposible no se manifiesta. Lo mismo pasa contigo. Mientras dudas, tus dones permanecen dormidos. Pero en el instante en que crees, lo imposible despierta, la creatividad renace, la energía regresa y el camino, antes invisible, empieza a abrirse frente a tus ojos. El universo responde a la frecuencia de tu autoconfianza. Cuando crees, la vida empieza a probarte con nuevas oportunidades y no con obstáculos, porque entiende que ya estás listo para sostener lo que antes aún no podías cargar. Así que deja de esperar que el mundo te dé valor. El valor no se recibe,
se asume. Cree en ti mismo hasta que el mundo no tenga otra opción más que creer también. Escribe aquí, en los comentarios, yo creo en mí, incluso cuando nadie cree, porque eso es lo que lo cambia todo, la fuerza de seguir creyendo, incluso cuando dudar parece más fácil, incluso cuando el silencio afuera intenta apagar la voz que grita dentro de ti. Y es en ese momento cuando te conviertes en tu propio punto de apoyo que el miedo se inclina, la duda se disuelve y la vida finalmente empieza a reconocer tu valor. 7. Ten equilibrio mental. Cuando decides poner tu vida en orden, el caos no desaparece, reacciona. Es como cuando sacas el polvo de la casa, el polvo se levanta, el aire se enturbia y por un momento parece que todo empeoró. Pero es solo el proceso de limpieza, el desorden grita antes de irse. Y es en ese instante, cuando todo se agita, que el equilibrio mental se convierte en tu mayor fuerza. Sin él, vuelves al punto de partida. Con él, atraviesas cualquier tormenta. Los estoicos llamaban a esto ataraxia, el estado de la mente que permanece tranquila, incluso en medio del tumulto. Pero el equilibrio no nace de un día para otro. Es una construcción diaria, hecha de autodominio, de pausas conscientes y de la elección de mantener la lucidez cuando todo a tu alrededor pierde el control. Es un entrenamiento de madurez emocional, contener el impulso, respirar antes de reaccionar y recordar que la claridad siempre llega después del silencio. Eso no es frialdad, es presencia. Es la capacidad de ver los hechos como son, sin dramatizar, sin huir, sin exagerar el tamaño del problema. Es actuar en el nivel de la realidad, no en el nivel del miedo. El equilibrio mental es el puente entre el impulso y la sabiduría. Es la diferencia entre explotar y comprender, entre reaccionar y responder, entre repetir viejos errores y crear nuevas soluciones. No elimina el caos, pero enseña a caminar sobre él con firmeza. El equilibrio mental no significa que no sientas, significa que no te ahogas en lo que sientes. Es mirar el desafío y decir, esto es difícil, pero es posible. Es aceptar que no todo puede ser controlado, pero todo puede ser enfrentado con serenidad. Es mantener el eje cuando todo intenta desequilibrarte. Piensa en un lago. Cuando el agua está agitada, el reflejo se distorsiona, pero cuando está tranquila, todo se refleja con claridad. La mente es ese lago. Cuanto más turbulenta, más confusa la visión, pero cuando aprendes a calmar las aguas, la vida vuelve a mostrarse como realmente es, sin distorsiones, sin excesos. El equilibrio es el escudo invisible de los fuertes. Es lo que te protege de ti mismo, de la desesperación y de la prisa. Es lo que te mantiene entero cuando todo intenta fragmentarte. Marco Aurelio escribía, el poder de vivir bien está en mantener el alma serena, incluso entre los ruidos. Y es exactamente eso. El equilibrio no es el fin de la tormenta, es la tranquilidad durante ella. Cuando estás en paz, el mundo pierde el poder de desestabilizarte. Dejas de reaccionar y comienzas a responder, dejas de huir y empiezas a enfrentar. Y de manera casi mágica, el caos pierde fuerza, porque el caos solo sobrevive en mentes desequilibradas. Así que cada vez que sientas que todo se está saliendo de control, detente, respira y recuerda. El polvo solo se levanta por un tiempo. Después, el aire queda más limpio que antes. Escribe aquí en los comentarios, elijo mantener mi mente en equilibrio, porque cuando dominas tu propio centro, nada afuera tiene el poder de sacarte de tu eje. Y en ese estado de calma, descubres que el equilibrio no es el destino, es el camino. Es la fuerza silenciosa que sostiene tu evolución, incluso cuando el mundo intenta empujarte hacia el caos. 8. Decide quién quieres ser. Llega un momento en el que tienes que dejar de explicarte y empezar a definirte.
La vida no hace pausas para esperar a quien todavía duda. O decides quién quieres ser, o seguirás siendo el resultado de las decisiones de todos, menos las tuyas. Mientras vacilas, la vida sigue, las circunstancias te moldean, las opiniones te guían, y sin darte cuenta, vives una vida que nunca elegiste de verdad. Pero el poder de reescribir esa historia siempre ha estado en tus manos. Epicteto decía, primero dite a ti mismo lo que quieres ser y luego haz lo necesario. Esa frase es más que un consejo, es un llamado a la acción, un despertar. Es el instante en que entiendes que no eres lo que el mundo hizo de ti, sino lo que decides hacer con lo que el mundo hizo contigo. No eres un borrador del pasado, no eres la suma de los errores, de las críticas, ni de las expectativas que pusieron sobre ti. Eres un proyecto en construcción, moldeado por tu propia conciencia. Eres lo que decides llegar a ser a partir de ahora. Puedes seguir dudando, buscando aprobación, tratando de agradar, viviendo a la sombra de la aceptación de los demás. O puedes, por fin, trazar una línea y decir, de ahora en adelante soy yo quien elige el tono de mi voz, el peso de mis palabras y la postura con la que camino. La decisión de ser alguien mejor es el primer acto de libertad. Decide quién quieres ser, y la vida se reorganizará alrededor de eso, porque cuando la mente gana dirección, el universo entiende la orden y empieza a conspirar a tu favor. Las puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse, las personas correctas aparecen y lo imposible empieza a moverse. No es magia, es coherencia interior. Cuando te alineas con tu verdad, todo lo que no encaja con ella simplemente se desvanece. Elige la fuerza sobre el miedo, elige la disciplina sobre el desánimo, elige la calma sobre el caos, y por encima de todo, elige ser fiel a ti mismo, incluso cuando nadie entiende tu camino. Elige ser el tipo de persona de la que tu yo del mañana se sentiría orgulloso. Los estoicos llamaban a eso consistencia moral, vivir de acuerdo con los propios principios, incluso cuando nadie te está mirando. Y esa es la base de la verdadera confianza. Saber que, sin importar el escenario, sigues siendo tú. Así que deja de adaptarte a todo lo que aparece. Abandona la necesidad de ser aceptado por todos y ten el valor de decir no a lo que te disminuye. En la vida nadie te debe nada, pero tú te lo debes todo a ti mismo. Tu valentía, tu respeto, tu palabra y tu fidelidad a lo que crees. El estoicismo enseña que la mayor victoria es gobernarse a uno mismo. Y eso es precisamente lo que haces cuando decides quién quieres ser. Dejas de ser consecuencia y te conviertes en causa. Dejas de ser reflejo y te conviertes en origen. Dejas de reaccionar y pasas a crear. Hoy mira hacia adentro y declara, hoy decido quién soy y actúo como quien ya lo es. Porque en el instante en que asumes esa decisión, la duda se calla, el pasado pierde poder, el miedo pierde voz y el futuro, finalmente, empieza a obedecerte. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este video te ayudó a ver las cosas desde otro ángulo, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos juntos, reflexionando, creciendo y construyendo fuerza interior.